Muy bien, muchachos, ahora sí, por fin. Vamos a empezar la clase de hoy. Para este fin vamos a empezar primero pasando asistencia. A ver. Pero no abre esto. ¿Qué pasó? A ver. Sin respuesta. Ya, ahora sí, vamos a ver. Ya vamos a pasar asistencia. Por favor, presten atención. Albornoz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Beltrán. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Camargo. Chávez. Presente, ingeniero Camargo, disculpe. Camargo. Sí, ingeniero, gracias. Ya. Chávez. Chirote. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Crisante. Dávila. Espejo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Espinosa. Flores. Presente. Espinosa presente. Espinosa. Presente, ingeniero Flores. Buenos Ya. días. Buenos días. Fuentes. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Gagó. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Gómez. Buenos días. Gutiérrez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Guamán. Buenos días. Buenos días. Inga. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Maldonado. Manzano. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mesa. More. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Pacaya. Presente, ingeniero. Paitamala. Palma. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Palpán. Ponte. Quispe. Buenos días. Rojas Albornoz. Rojas Luna. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Salas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sandoval. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sol. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Vázquez. Velázquez. Vicente. Ceballos. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Alguien más que recién haya ingresado? Crisante, ingeniero, buenos días. Crisante. ¿Ya alguien más? Nadie más. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a cerrar. Muy bien. Ahora sí. A ver, la doctora Nacibe me ha encargado hoy día hablar un poquito acerca de descripción del proyecto, pero como la siguiente semana hay una práctica calificada, también según lo que me han dicho,
Vamos a empezar hoy día hablando un poquito acerca de, un par de problemitas solamente para entrar a la descripción del proyecto, acerca de dos cosas. Uno, ya les había hablado habíamos mostrado esta diapositiva en la clase pasada, habíamos resuelto este problema, y este otro que sigue, lo habíamos dejado suelto porque no teníamos los gráficos, las tablas para poder trabajar, ¿verdad? Entonces vamos a resolver este problema muy rápidamente. ¿Ya? Fíjense lo que dice. Para estudiar un acuífero confinado de 6 metros de espesor, se hicieron pruebas de bombeo. En la tabla mostrada se indican los datos de un pozo de observación separado 3 metros de un pozo de 4 pulgadas, que es bombeado con un gasto constante de 10 GPM, que son galones por minuto. Encuentra la conductividad, transmisividad y coeficiente de almacenamiento con el método de Thais. Calcular el coeficiente U como función del tiempo para los abatimientos medidos y comentar sobre la función, sobre la validez del método de Thais para estas circunstancias. Bueno, ya. Entonces lo que acá hay que hacer es, bueno, ya lo había comentado la clase pasada, no teníamos que tener primero el gráfico. Si no teníamos el gráfico no hacíamos nada. Entonces aquí ya me he dado el trabajo en este Excel, creo que se los pasé la clase pasada. Aquí tengo el problema que he copiado. Aquí están los datos del problema. Vamos a dar un poquito esto. En el tamaño 2. Ya. Lo muevo para acá. Y entonces acá tengo los cálculos del problema sobre esto aquí. Inicialmente yo tengo que construir un gráfico en una escala logarítmica, como ustedes pueden ver acá. Yo he construido con tiempo en minutos. Fíjense que lo que está en horas lo he pasado todo a minutos. Y lo que el abatimiento está en metros lo he mantenido así. Entonces lo que hacemos es, primero, recuerden que en escala logarítmica debería ser un cuadrado, ¿no? El Excel agarra y te lo descuadra, te lo pone como quiera. Entonces ustedes tienen que darle forma de cuadrado, pues. Por decir, más o menos ahí. Si ustedes están desarrollando una práctica calificada, entonces ustedes pueden hacer dos cosas, dependiendo de lo que se permite en la práctica. Una sería hacer lo que yo estoy haciendo, hacer tu gráfico en Excel, en escala logarítmica. El otro es tener un papel logarítmico, y ahí ya no hay problema, pues, ¿no? Porque tú ya tienes todas las escalas definidas, simplemente lo que haces es plotear tus datos. Nada más. Y esto es el gráfico que yo les estaba mencionando, que lo único que hay que hacer es montarlo aquí encima. Tienen que montarlo. Por supuesto, esta es una imagen solamente que le he puesto fondo transparente, por eso es que se ve así. No es ningún archivo especial ni nada por el estilo. Entonces lo único que hago es, este puntito lo voy a sacar de aquí, voy a poner por acá arriba. Es un puntito que yo he creado para buscar el punto de coincidencia. Entonces lo que hay que hacer es comparar, ¿no? Y buscar la coincidencia entre los dos gráficos. Pero hay que verificar primero la escala. Fíjense que aquí voy a cuadrar, más o menos buscando coincidencia en estas verticales. A ver. Acá. Ya, más o menos hay coincidencia, ¿no? Entonces, este cuadrado que tienes acá, que ustedes tienen aquí, debería coincidir con el que está aquí, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, no coincide. Entonces hay que estirar esto. Más o menos ahí, a ver, vamos a verificar de nuevo. Hay coincidencia. Falta un poquito. Lo estiran un poquito más. Creo que por ahí está. Más o menos, ¿no? Claro que ustedes quieren visualizarlo mejor, amplían el zoom, pues, para verificar, ¿no? Entonces aquí, fíjense, ya está casi, ¿no? Casi cuadrado. Acá falta un poquito estirar esto. Entonces simplemente extendemos nuevamente. A ver, ¿qué tal está ahí? Ya más o menos calzó, ¿no? De todas maneras hay que verificar en la vertical. Hay que verificar en la vertical, ¿no? Vamos a ver en la vertical. En la vertical está un poquito descuadrado. Pero recuerden que lo que hemos hecho aquí es al ojo nomás cambiar la escala del Excel. Entonces, en este caso, si yo ya cuadré
con el gráfico, la escala horizontal. Parece que le falta un poquito. Entonces, lo que hay que hacer en la vertical es mejor, como esto es Excel, el gráfico no lo vas a deformar. No es recomendable que lo deformes, mejor dicho. Desde deformarlo puedes deformar. Lo que vas a hacer aquí es mover tu Excel nada más, ¿no? Entonces, fíjense más o menos ahí lo estoy cuadrando. Voy a dejar ahí un ratito, desde aquí debería haber coincidencia, ¿no? Entonces no hay coincidencia. Verticalmente voy a deformar este gráfico, entonces voy acá y lo deformo. Vamos a ver cómo quedó. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Muy grande quedó, ¿no? Vamos a ver, un poquito por acá. No, tengo que estirarlo más. Tengo que estirarlo más. Vamos a ver acá por acá. Ya no voy a hacer que esté agarrando una. Tengo que estirarlo más. Se agarro y estira, ¿no? Ah, voy a exagerar un poco. A ver, de aquí. Falta estirarlo más. Aunque eso me parecía bien un cuadrado, pero bueno, no me está cuadrando los valores, así que tengo que deformarlo nomás. Entonces seguimos a ver, tanteando o tonteando lo que corresponda, según sea el caso. Sí, podemos ver. Vamos a ver. A ver. Más o menos desde aquí hasta aquí. Ahora nos hemos excedido un poquito, hay que reducir un poquito esta escala de acá. Con eso ya está. Ya está, perfecto. Miren esta línea y esta coincide, o sea, el cuadrado ya está, ¿no? Nuevamente verificamos por si acaso se nos haya movido horizontalmente. Está casi perfecto, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar así. Ustedes, por supuesto, tienen mayor precisión que yo, ¿no? Entonces, una vez que están cuadradas las escalas logarítmicas, lo que hacemos es mover para tratar de hacer coincidir los gráficos, ¿no? Lo mejor posible. Por ejemplo, ahí ya está bastante bien, ¿no? Ya está bastante bien. Entonces, yo puedo aceptar ahí que tengo mi resultado. Mi resultado, ¿ya? Tengo cuadrados los dos ploteos, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, supuestamente una vez que hemos hecho eso, ya los dos gráficos calzan perfectamente. Supuestamente. Entonces, es irrelevante coger un punto acá, allá o sobre la curva. Es irrelevante. Ya no es importante. ¿Por qué? Porque se supone que todo el gráfico ha coincidido. Entonces, cualquier punto es suficientemente bueno. Por ese motivo es que aquí, usualmente lo que hacemos es igual, ¿no? Como les digo, ustedes pueden coger cualquier punto, pero con la idea de más o menos uniformizar, porque recuerden que un método gráfico tiene la particularidad de que cada uno, hay un comentario en el chat, recuerden que cada uno tiene su propia forma de ver las cosas. Entonces, si coges uno u otro punto, puede haber una cierta diferencia entre los valores. Entonces, más o menos para uniformizar eso, uno suele coger algunos valores recomendados. Entonces, una recomendación es la siguiente. Como esto ya está cuadrado y está calzado perfectamente, entonces uno suele coger como valor recomendado en la escala horizontal el valor de 10, o sea, 10 a la 1, que está por aquí. Y en la vertical, coger 0.1. Entonces, vamos a ver. Esto dice 5 por 10 a la menos 1, o sea, es 0.5, ¿no? O acá cogemos 1, mejor dicho. 0.5, 0.6, 7, 8, 9, 10. ¿No? ¿Dónde está? Acá está 10 a la 0, perdón.
Acá está 10 a la 0. Y entonces tienes esto y tienes esto. Entonces ahí me voy a cruzar en la intersección. 10, 1 acá. Más o menos ahí me voy a cuadrar. Entonces yo digo, ¿cuánto vale 1 sobre U? Vale 10. ¿Cuánto vale W? Vale 10 a la 0, que es 1. Entonces anotamos aquí, ¿no? Ya está. 1 sobre U, 10. W, 1. Ahora, quiero leer los valores del gráfico correspondientes a este punto. Lo único que hago es, este gráfico lo mando al fondo. Ya está. Entonces ahí tengo la marca. ¿Cuánto es lo que equivale? Entonces 1, 2, 3. En la horizontal tenemos el tiempo. Entonces vamos a ver acá. Si esto es 10, 1, 2, entonces sería más o menos 1. Bueno, ya ustedes deciden, ¿no? 1.75, digamos. Eso sería T. 1.75, más o menos. Por ejemplo. Y ahora ese verticalmente lo leo. Este es punto 1. Este es punto 2. Ya está. Listo. Con estos 4 datos, reemplazo aquí. Saco la transmisividad. Reemplazo aquí. Calculo el coeficiente de almacenamiento. Listo. Por supuesto, tienen que cambiar las unidades, ¿no? Según corresponde. En este caso, esto yo lo he convertido a metros cúbicos por hora. El caudal que era 10 GPM lo convertió en metros cúbicos por hora. Listo. Y usando este dato, este resultado, calculo este coeficiente de almacenamiento. Entonces, eso es finalmente el método de Thais, que la clase pasada no pudimos resolver porque no teníamos el gráfico. Lo voy a poner adelante y ya está. Listo. ¿Sí? Un detalle importante es que aquí al momento de calcular este valor de R, que es la distancia medida al pozo. Vamos a ver si tengo para el gráfico. A ver, es otra cosa, esta es hidrología isotópica. Ya. Fíjense, por favor, en esta, voy a compartir una diapositiva. En esta diapositiva. Recuerden que toda la información está en sus diapositivas, ¿no? Fíjense y recuerden que el radio, esta distancia R, es medida desde el eje del pozo. Desde el eje del pozo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en el caso del problema que estamos resolviendo, dicen que el pozo de observación se encuentra a una cierta distancia del pozo principal. Sin embargo, esa distancia sería desde este punto hasta acá, ¿no? Entonces, esta distancia faltaría agregarla. Esa distancia faltaría agregarla. O sea, el radio del pozo. Entonces, si volvemos al Excel, nuevamente, ¿no? Acá me dicen que el pozo tiene 4 pulgadas. Y por ese motivo es que aquí yo, al calcular la transmisividad, he puesto ¿dónde estamos? No, acá abajo. Acá he puesto que R es igual a 3 metros más 2 pulgadas, y eso es lo que elevo al cuadrado.
porque dice r cuadrado. La distancia era 3 metros y le estoy añadiendo las 2 pulgadas correspondientes. ¿Ok? Entonces el método es sencillo, no es nada del otro mundo como ven. Lo único que tienen que tener es esta plantilla para poder aplicarla. En forma equivalente a esto, hay algunas tablas. Yo aquí les quise traer una tabla, pero solamente encontré una tabla que me parece que no está muy buena. O sea que es media confusa, mejor dicho. No es que no esté buena, sino que es confusa. De todas maneras se la voy a mostrar, ¿ya? Pero, como les digo, es un poco confusa. Ya, aquí está. El método de Chung. Esta es. Esta es. Pero es media confusa. Se supone que los valores que están acá arriba son los valores de U. Y con esos valores de U tú estimas el K. Y conociendo el valor de K, entras aquí a la vertical y en el cruce encuentras el valor de W. Pero hay otras tablitas en las cuales tú tienes de frente, no verticalmente ahí, el valor de W en función de U. Nada más. Entonces, esta tablita me parece media confusa. Por eso es que Ingeniero, no no se la... está viendo su gráfica. Ah, ok. Vamos a ver. Ya, esta de acá. Esta es la tabla que les menciono, ¿no? En este archivo aquí yo tengo el gráfico que les he mostrado. Vamos a avanzar un poquito para que puedan ver. Acá está, ¿no? Este gráfico lo he sacado de acá. Simplemente lo he pegado con una transparencia en el Excel. Y ese gráfico se supone que corresponde a esto. Pero como les digo, esta tablita es media confusa. Hay otras tablas que son directas. Te dan los valores de frente. U es una tabla de U versus W, nada más. En cambio aquí te dicen que estas columnas que están aquí corresponden a diferentes valores de U. Corresponden a diferentes valores de U. Entonces lo que tú tienes que hacer es teniendo el valor de U, sacas el K y con el valor de K entras aquí y sacas los valores de W, ¿no? Aquí en la parte inferior está justamente lo que estoy mencionando, ¿no? En la gama de valores de U que interesen, elija la columna correspondiente a U igual K por una potencia de 10. O sea, estas columnas corresponden a valores de U. Y en la misma fila de los valores de K, o sea, busca por acá los valores de K, busca la coincidencia y ahí vas a encontrar el W. Eso es lo que te están diciendo, ¿no? Pero, bueno, como he dicho, hay otras tabletas que son más simples. Por ahí tengo en alguna parte algunas de ellas, pero no lo he encontrado, ¿no? No sé, a veces uno con el tiempo se vuelve desordenado por el hecho de que hay demasiada información que uno empieza a acumular. Entonces ya no sabes ni dónde has puesto las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahí está en todo caso el gráfico. Esto ustedes probablemente ya se los ha dado a la ingeniera, no me he percatado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, solamente aquí ustedes en clase les han explicado el método de Thais y el método de Jacob. El método de Cho no se les ha explicado. Entonces acá hay mucha información, pero que ustedes probablemente no van a usar en su mayoría. De todas maneras, si les interesa, se los comparto ahorita por el chat. No lo voy a compartir por el aula virtual porque me parece innecesario. Ya, voy a compartir ahorita por el chat. Al final les voy a compartir también el Excel que estoy mostrando ahorita, para que ustedes lo tengan a su disposición.
a hacer un poquito rápido porque si no me va a faltar tiempo. Esto es. Ahí se los estoy enviando, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Vamos a volver a la presentación. Ya, entonces, la clase pasada habíamos visto este problemita. Después, este quedó pendiente, ya lo estamos comentando. De repente en clase no me fijo en el video, ya han hablado sobre esto, ya han hecho algún ejemplo. Por gusto de repente estoy repitiendo, pero bueno, si no lo han hecho en buena hora. Si ya lo hicieron, es como refrescar un poco, ¿no? Además de esto está el método de Jacob, que en ese caso si no tengo un problema acá para resolver, ya en todo caso ustedes lo pueden, pueden apoyarse en el gráfico o en el archivo que está colgado en el aula virtual. El gráfico de Jacob básicamente consiste en construir una curva de abatimiento y trazar una tangente, ¿no? Con esa tangente sobre la curva se estiman los valores que se desean encontrar. No es la gran cosa. Bueno, después habíamos propuesto estos problemas que eran sobre calidad del agua, que no los tocamos porque no habían hecho todavía calidad del agua. Entonces voy a comentar algunos de ellos rápidamente, pero no demorarme mucho. Bueno, aquí hay algunos problemitas que son algunos simples, otros no tan simples, pero bueno, estamos poniéndolo como referencia porque en algunas prácticas pasadas se han incluido. Y no es que sea algo difícil, sino que digamos que es necesario que ustedes lo tengan claro. Entonces, primero, recuerden que cuando ustedes hablan de calidad del agua, hablan de varios criterios. Están hablando de los ECAs, de los estándares de calidad del agua, están hablando de otros métodos, como por ejemplo, técnicas que se usan o parámetros o criterios que se usan en el USDA, cuando hablamos de los reglamentos de los Estados Unidos. Ahí se hace mucho uso de esta información. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de calidad del agua para fines de riego. Cuando hablamos de calidad de agua para fines de riego, tenemos la siguiente situación. Ya saben ustedes que hay estándares, todo esto, ¿no? Bueno, lo voy a pasar rápidamente. Acá está. Cuando hablamos de calidad de agua para fines o para uso agrícola, hay ciertos parámetros que uno tiene que tener. Hay ciertos parámetros que uno debe de conocer. Hay ciertos parámetros que uno tiene que manejar, ¿no? O que medir, finalmente. Hay que medir. No es que simplemente evalúo de la nada la información. No. Hay que hacer mediciones. Y esas mediciones corresponden justamente a un trabajo de campo. Entonces, me parece que ya les había mostrado este archivo que voy a en este momento proyectar, pero por si acaso lo volvemos a proyectar. Esto es una hoja de datos, resultado de una toma de muestras de agua en campo. Cuando tú vas a hacer un proyecto de irrigación, tú necesitas saber que la calidad del agua que tú vas a tomar para llevar a tu zona de trabajo, a la zona del proyecto, tiene la calidad suficiente. Entonces, esto ya les había mostrado anteriormente. Ahí están los valores de 4 puntos de muestreo, T1, T2, T4, T5, 4 puntos de muestreo, y en cada caso ahí están las características que se han medido. En el punto 1 y 3 se midió conductividad, oxígeno disuelto, pH, temperatura, y en los otros dos no se midió. Además se midió otros parámetros, eso sí, en las 4 fuentes, en los 4 puntos de muestreo, como el cianuro watt, demanda bioquímica de oxígeno, dureza total, sólidos totales, cloruros, nitritos,
sulfatos, nitratos, fosfatos, aceites y grasas, fósforo total. Y habíamos mencionado que dentro de todos estos minerales o sustancias que se encontraban dentro del agua natural, había algunos que eran dañinos para el ser humano, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que el arsénico era un veneno. Y en este caso, para esta medición, fíjense ustedes, tienes que el permisible es 0.003, pero había cantidades que lo superaban de lejos, ¿no? Más de 1000 veces. Entonces, en estos casos, uno tiene que poner mucha atención. Esta agua no es adecuada para abastecimiento poblacional. Para fines de riego tampoco. ¿Por qué? Porque el arsénico riegas tú la planta y entra y es absorbida por la planta. Después tú consumes esa planta, consumes los productos agrícolas que se cosechan y ese arsénico ingresa a tu organismo y se acumula en tu organismo. Entonces, bueno, en alguna película ustedes verán que te echan un poquito de arsénico en una copita y tomas y te mueres. Pero aquí las cantidades son muy pequeñitas, como pueden darse cuenta, ¿no? Son cantidades muy pequeñitas. Muy, muy pequeñitas. Con esto te puedes morir. No necesariamente te vas a morir inmediatamente, sino que te vas a ir envenenando. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que tu horizonte de vida se puede reducir. Uno, hay otras consecuencias adicionales. Si tú, por ejemplo, vives en una zona donde hay un alto contenido de arsénico y bueno, obviamente estás contaminado, entonces hay mayor riesgo de que tus hijos nazcan con alguna maldeformación, una malformación. ¿Cuál es esa malformación? Es más o menos característico. Usualmente esa malformación está relacionada con que hay una pierna más corta que la otra, un brazo más corto que otro. Más o menos esa es la malformación. Otra característica es que las personas tienen altura baja. Tienen altura baja. Eso no quiere decir que todos los chatos han consumido arsénico, no, pues ni hablar. Estamos hablando de poblaciones que están sometidas a esta situación. Entonces, en promedio, la altura de esa población es relativamente baja. ¿Cuánto? No van a medir 1,10 m, 1,20 m, ¿no? No, pues la altura media del hombre, hombre y mujer en Perú, aunque bueno, los hombres son un poquito más altos, más o menos el hombre 1,60 m, 1,65 m, la mujer 1,55 m, 1,60 m, más o menos es así. Entonces, tú vas a encontrar que en poblaciones que consumen aguas contaminadas de este tipo, la altura es un poquito menos, ¿no? Entonces, la altura del hombre, por ejemplo, ya no está entre 60 y 65, sino está entre 55 y 60, por ahí. Y la de mujer un poco menos, ¿no? Sería entre 50 y 55, por ahí. Bueno, son casos característicos. Fuera de esto, habíamos mencionado que el boro y el sodio eran sustancias que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de contaminación de aguas para fines agrícolas, ¿no? El boro y el sodio intervienen en el proceso de fotosíntesis. El boro es veneno, el sodio lo que genera es que se quemen los bordes de las hojas. Entonces se van quemando los bordes de las hojas, eso afecta a la fotosíntesis. Y las plantas no desarrollan como deben ser. Entonces, esos son parámetros que tienen que tener en cuenta. Junto a esto, y el detalle, obviamente, de todos esos efectos de estas sustancias, ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, hay un libro de la FAO, hay un manual de la FAO que es calidad del agua, creo que se llama Water Quality, algo así es. Que por ahí lo tengo también, que de repente se los comparto después, eso sí en el aula virtual. Entonces, estos datos son los que nosotros manejamos, y en este problema de las aguas para uso agrícola hay que tener en cuenta esas cantidades, ¿no? Hay valores máximos permisibles para cada una de las sustancias. Como dije, esos datos hay que sacarlos de un muestreo de campo, se hace el muestreo, se mide en laboratorio y tenemos toda la información del caso, ¿ya? Entonces, para hacer esta evaluación en base a toda esta información, nosotros nos apoyamos en diferente información, usualmente del Departamento Agrario de los Estados Unidos, ¿no? Es más o menos la referencia que tenemos. Para ese fin tenemos que estimar las sales totales disueltas.
que se puede aproximar como la electroconductividad por punto 68. Después tenemos que calcular el RAS o el SAR. Bueno, depende si estás usando la notación en inglés. SAR, esto está en inglés. Como dice aquí, relación de absorción de sodio es, sus iniciales es RAS, es lo que usualmente nosotros anotamos. Entonces, para calcular el RAS, lo calculamos como el sodio, la cantidad de sodio, entre la raíz de la cantidad o la suma de iones de calcio y magnesio sobre 2. Pero esto tiene que estar evaluado en masa equivalente por litro. Entonces, para este fin lo que tenemos que tener es esto, el peso equivalente correspondiente. Conociendo el peso equivalente correspondiente y teniendo la cantidad de estos iones en miligramos por litro, lo que hacemos es aplicamos esta pequeña ecuación y tenemos ya el cálculo hecho. Por ejemplo, a ver. Vamos a poner... Por ejemplo aquí, ¿no? Dice clarificar con fines de riego el agua cuyo análisis químico dio resultado mostrado en el cuadro. Acá están los pesos equivalentes correspondientes del sodio, calcio y magnesio. Esto ha salido de la tabla mostrada anteriormente. Y esta es la información de campo que te da. Sodio 40.6, calcio 32, magnesio 5.2 y te dan la electroconductividad. Está en micromols por centímetro. Entonces, con estos datos hay que calcular. Por supuesto, el ejercicio es simple y aquí vamos a mostrar un resultado realizado. Ah, no, este no corresponde. Entonces vamos a ver. Vamos a hacerlo muy rápidamente en el Excel que estamos desarrollando. ¿Ya? Entonces vamos a copiar acá. Primero, el problema. Y nos vamos al Excel. Vamos a poner acá. Pegamos, listo. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el sodio, el calcio y el magnesio. Esos tres valores. Me están dando su contenido, pero esto hay que convertirlo. Entonces, el sodio es 40.6. El calcio es 32 y el magnesio es 5.2. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno de esos valores tenemos que dividirlos entre su correspondiente. Esto sería igual a 40.6 entre su peso equivalente. Para el caso del sodio es 23 gramos, me dicen. Entre 23, ya está. Esto será, vamos a copiar igualito nomás y aquí vamos a hacer el cambio. Para el caso del calcio sería 20 y para el caso del magnesio sería 12.15. Con eso tengo esos tres parámetros calculados. Ahora, con eso yo puedo calcular el RAS o el SAR, como decía la formulita que les han dado, ¿no? Entonces, con esto yo calculo el RAS. Pero aquí digo, RAS sería igual a... Y aplicamos nomás. Esto sería igual a la raíz de el sodio entre la raíz de, abro paréntesis, calcio más magnesio, cierro paréntesis, entre 2, cierro. Y este es el RAS que se obtiene. Este parámetro que se usa combinado con la electroconductividad, definir qué tipo de calidad de agua tenemos para fines de riego. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese dato. Con eso lo que hacemos es entramos a la siguiente tabla.
Entonces, en esta tabla yo puedo entrar a ver el tipo de calidad de agua que tengo. Entonces, vamos a agrandar un poquito esto. Ya. Listo. En este gráfico, mejor dicho, este gráfico lo van a encontrar ustedes en diferentes versiones. Todas son muy parecidas. ¿Qué es lo que varía entre uno y otro gráfico? Son el nombre que se le da a cada eje. A cada eje. Esa es la diferencia. En este caso, si ustedes observan aquí, para el ejercicio que estamos mostrando, tenemos en la vertical dice índice SAR, que es lo que hemos calculado, 1.75, entonces lo busco por acá, está aquí abajo. Esto es de 0 a 2, está por aquí abajo. La electroconductividad me daban de dato, 450 micromos por centímetro. Acá está. Micromos por centímetro. ¿Cuánto es? 430. 430, estamos aquí. En este rango, por aquí estará, ¿no? Entonces rápidamente ustedes se dan cuenta que si el RAS es 1.75 y la electroconductividad es 430, se encuentran dentro de este rango. El agua que es agua del tipo C2S1. Ya está. Entonces, de acuerdo a eso, vemos aquí, el achurado indica que esta es agua de buena calidad para riego. Ya está. Listo. ¿No? Listo. Fíjense que en este gráfico hay 3 categorías. Buena calidad para riego, que son solamente estas 3 de abajo. Aguas utilizables para riego con precauciones, la zona blanca. Y aguas no aptas para riego. Es listo que está aquí. Ahora, esta categorización también de aptas o aptas con cautela, con precauciones, corresponde también al tipo de cultivo. Cuando hablamos de contenido de sodio, hay cultivos que son más tolerantes al sodio. Hay cultivos que soportan mejor el sodio. Hay cultivos que pueden trabajar en condiciones semiáridas. Hay cultivos que pueden trabajar o soportan mejor el boro. Hay cultivos que soportan mejor el azufre. Y así como hay cultivos que son muy sensibles y que hay que tener mucho cuidado con el tipo de agua que usas para su riego. ¿Ya? Entonces, aquí ya está hecho este problema. Hay que describir sus características. Decimos que es agua de buena calidad de riego. Como ustedes pueden ver aquí, bajo contenido en sodio. Eso es lo que me está indicando este SAR, ¿no? Miren, está por aquí. Es bajo contenido en sodio. Y aquí podemos decir que tiene conductividad media, con un valor de 430. Ya está, descrito, resuelto el problema. ¿Sí? Fácil, ¿no? Muy fácil. Este es un problema que se dejó hace unos semestres, pero era un problema para una práctica domiciliaria. Entonces, ¿qué se les pedía acá? Bueno, se les dividía por grupos, se les daba la tabla de datos que se mostró en su momento, ¿no? Toma muestra de zona de muestreo 1, 2, 4, 5. Les podían calcular el RAS con la tabla de datos que se les daba para que sea un caso más real. E indique si las condiciones del agua tienen calidad suficiente para fines de riego. Considere que la conductividad de las estaciones de muestreo 4 y 5 son iguales a la estación 1. ¿Por qué se decía esto? Porque como mostré, la estación 4 y 5 no se había medido conductividad. Eso finalmente era un error, ¿no? Porque se supone que ese es un parámetro que debemos conocer. ¿Por qué no se midió? Bueno, pues probablemente el encargado de supervisar el muestreo no controló bien y
el técnico que vino a tomar las muestras de agua no lo anotó de repente en el caso correspondiente. No lo anotó, entonces no hicieron esa medición. Bueno, ¿qué más dice? Contraste el resultado de la parte 1 con el diagrama de Green y diagrama de Wilcox. Bueno, acá con esta primera parte es lo que hemos hecho nosotros. Pero después me piden contrastar los resultados con el diagrama de Green y el diagrama de Wilcox. ¿A qué nos referimos con eso? Lo que ocurre es que ustedes, cuando han estudiado este capítulo de calidad de agua, aquí hablaron de CTD, del RAS, etc. Mostraron el gráfico que ustedes pueden ver. Después de esto, ustedes entraron a ver otros índices. Y aquí viene el diagrama de Wilcox, y acá viene el diagrama de Green. Entonces, ¿qué es lo que necesita el diagrama de Wilcox? Necesita la calidad o el porcentaje de sodio total en cationes. Después necesita por aquí la concentración total como conductividad eléctrica en micromos por centímetro. Por aquí necesita las sales totales y el sodio también, ¿no? Entonces, lo que les piden ahí es aplicar y comparar con estos resultados, ¿no? O sea, ya con esto sacaste una conclusión, perfecto. Pero hay otros índices, son coherentes todos, te dicen lo mismo todos, están de acuerdo todos, eso es lo que te piden hacer, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de cómo hacer el cálculo correspondiente. Fíjense aquí, la cantidad de cationes y la cantidad de aniones. Los cationes que se utilizan para este análisis siempre son estos 4, calcio, magnesio, potasio, sodio. Y los aniones los que están indicados aquí. Tomando el peso, la masa equivalente, se calcula la suma total de cationes y la suma total de aniones. Recuerden ustedes que si ustedes agarran y suman 25 mililitros de calcio más 6 mililitros de magnesio, están haciendo una locura, ¿no? Es como decir, sumo 2 kilos de papa, más 1 kilo de camote, más 1 kilo de ajo, más 1 litro de aceite. ¿Cuánto me da? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso es que se calcula esta masa equivalente. Esta masa equivalente sí se puede sumar. ¿Ya? Sí se puede sumar. Entonces se convierte, se suma y se saca el total de cationes, se saca el total de aniones. Después, este gráfico o este cálculo, para que vean las ecuaciones que se han hecho, las tenemos por acá. Voy a ampliar un poquito y voy a compartir la pantalla, ¿eh? A ver, eso está aquí. Listo, entonces aquí está. Miren, simplemente es el cálculo de la masa equivalente, ¿no? Ahí está. En cada caso es lo mismo. Muy bien, ahora calculamos el porcentaje de sodio. Porcentaje de sodio. ¿Cómo lo calculamos? Es el porcentaje de sodio respecto al total de cationes. Fíjense en la formulita. C5 entre C6. Es el porcentaje de sodio. ¿Sí? Muy bien. Y después calculamos las sales totales, que es la suma de estos dos. Entonces, con estos datos, yo ya puedo entrar al diagrama de Green. En el diagrama de Green, ¿qué se necesita? Las sales totales y el porcentaje de sodio, que ya han sido calculados. En el diagrama de Wilcox se necesita la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio. Este porcentaje de sodio ya ha sido calculado. Aquí no aparece la conductividad eléctrica porque con estos datos no se calcula la conductividad. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Entramos aquí. Entonces, para el problema que me están diciendo aquí, ahí está el cálculo del RAS que se ha hecho. Por eso se definió el tipo de calidad de agua que había, en este caso. De acuerdo a los datos obtenidos, se encontró que era un agua tipo C3S1, que es agua utilizable para riego con precauciones.
No es el agua ideal, pero se puede utilizar. ¿Sí? Aquí está la conductividad y acá está el RAS. Un detalle importante es que a veces la conductividad se escribe o se da como dato no en micromos, sino se da en microsiemens. ¿Cuál es la equivalencia? Es lo mismo. Un microsiemens es lo mismo que un micromos. Entonces, esto está en microsiemens. Es lo mismo. Para el diagrama de Wilcox, acá está el cálculo de sales totales y el porcentaje de sodio. Con esto se entra aquí, porcentaje de sodio, la conductividad. Listo. Entonces miren dónde cae. Cae en esta zona en donde Wilcox considera que la calidad del agua es tolerable a dudosa. O sea que puede que sí, puede que no. Lo cual es coherente con esto, ¿no? Porque me está dando aquí una calidad del agua. Una calidad del agua que es utilizable pero con precauciones. O sea que no es buena. Puede generar problemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el agua. Es coherente con esto. En el caso del diagrama de Green, tenemos como dato el porcentaje de sodio, pero no tenemos las sales totales. Sin embargo, ¿qué es lo que me dice esto? ¿Qué es lo que me dice este gráfico? Solamente con ese dato me dice que estamos aquí. Este es el valor del porcentaje de sodio. Lo ideal sería tener el dato de las sales totales para poder hacer la evaluación correspondiente, si es agua regular, si es agua mala o si es agua buena. Pero no lo tengo. Sin embargo, lo que me dice este gráfico, según lo que se ve aquí, es que es más probable que el agua sea de calidad regular a mala, ¿no? Porque es poco probable que sea buena. Entonces, igual hay que utilizarla con precaución. Bueno, y después ya este es el contraste con los ECAs. Fíjense ustedes cómo se hace el contraste. Este es los datos de la estación de muestreo. Se compara con todos los ECAs, acá están, correspondientes a riego vegetal, ¿no? Entonces se fijan si se cumple o no se cumple. Cumple. Cumple, acá dice que no cumple. ¿Dónde? Donde no cumple en el arsénico, como ya habíamos visto hace un momento, ¿no? Ahora, fíjense un detalle importante, ¿eh? En la tabla que yo mostré anteriormente, decía que el arsénico permisible era menor a 0.0003. Cuando se han establecido estos ECAs, se ha elevado el valor a 0.1 miligramos por litro. Bueno. ¿Qué más? No cumple tampoco. ¿Qué cosa? El boro. ¿Cuánto es el máximo permisible? 1. Y hay más de 4. Más de 4 también. Y después, a ver, esto no aplica. Entonces, para los datos que tengo, ni el arsénico ni el boro cumplen. Entonces, esto es más o menos lo que se debería de hacer con ese grupo de datos. Entonces, si en la práctica calificada yo les doy esta tabla de datos, una tabla de datos como esta, ustedes tendrían que hacer un análisis de este tipo. Claro, si les doy las sales totales disueltas, acá sacaremos una mejor conclusión todavía, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora aquí hay un problema más reciente, me parece, ¿no? No lo tengo bien claro, pero está en la diapositiva también. Dice, a continuación se muestran los resultados de un análisis de fuente de agua. Ahí están los datos. Calcula el RAS, STD, conductividad, indica el tipo de agua. Aquí está el RAS calculado, el STD, es la suma de aniones y cationes. Y está con eso tienes la conductividad. Y puedes entrar al gráfico mostrado para ver qué tipo de suelo es, ¿no? Ya esto es básicamente lo mismo. No he puesto aquí el gráfico, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces esto ya está, ahora sí, culminado de explicar.
Problema 2.5. lo pondremos. Será. Muy bien. Ahora sí. Con eso ya presumo que ustedes están listos para su práctica de la próxima semana. Así que ahora, antes de empezar con la segunda parte de este seminario que me encargó la doctora Arancibia, no sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, disculpe, Sí. el PPT que usted mostró de calidad no es el mismo que la ingeniera nos mostró a nosotros, disculpe. Dice revisión C y nosotros tenemos la versión B, me parece. ¿Así? Sí, ingeniero, ¿podría pasar ese PPT, por ¿Y qué favor? cosas han En el Uni virtual cambiado? está la revisión B, disculpe. Sí, una pregunta, pero ¿qué cosas han cambiado de acuerdo a lo que he mostrado? Por ejemplo, cuando comparó para ver el gráfico con el que veía si es que la calidad, las características del agua en el segundo problema me parece que presentó, ese, por ejemplo, Ajá. no está entre uno y otro. Ah, ya, sí, lo que pasa es que yo esa diapositiva para un seminario la modifiqué ligeramente y añadí ese otro gráfico. Incluso también el ejemplo que está ahí me parece que lo añadí, no estoy seguro. El ejemplo Sí, que ingeniero, tampoco está el ejemplo. ¿Podría, por claro, esas favor, cosas yo pasarlo? las he añadido eh, porque me pareció adecuado, ¿no? Para fines de un seminario, así, ¿no? Pero eso, obviamente eso está en su diapositiva. Pero también el tema es que de repente en su diapositiva ustedes tienen otra información que no hay, no, bueno, pero no hay problema, yo se los comparto ahorita, pero se los voy a compartir solamente por el chat. ¿Ya? A ver, Ingeniero, muchas gracias. denme un segundito mientras lo busco. Eso está. No. Calidad del agua, ¿no? Esto es del día. Vamos a ver. Vamos a ver si este es el archivo. Ya, sí. Lo que pasa es que, ahí está, se lo voy a compartir ya. Estoy lanzando ahorita por el chat. Lo que pasa es que los archivos que manejamos en el curso son muchas veces referenciales. Entonces cada profesor los va mejorando, los va adecuando, incluye otras cositas. Más o menos esa es la idea. Y entonces ustedes se van a encontrar que en algunos casos, por ejemplo, en la diapositiva de demanda agrícola también me dijeron, yo dije, pero ¿por qué me piden que les comparta? Y me pidieron, ahí está, ahí estoy mandando. Que decían que había cosas que no había en la otra diapositiva. Bueno, sí, pues al final es por eso, porque cada uno sobre una diapositiva, digamos, referencial, hace algunas mejoras, ¿no? Algunas mejoras, o de repente incluye algo que considera que pueda ser adecuado, de interés para el estudiante. Por ese motivo. Listo, muchachos, ya lo he compartido. Ya lo he compartido a ustedes, pues ahora. Ingeniero, al inicio de clase mencionó que nos podría facilitar la hoja de Excel, si no me equivoco. ¿Cómo Nos la dices? podría... Mañana, bueno, al inicio nos comentó que nos iba a facilitar la hoja de Excel. Ah, ¿Nos la podría bien. facilitar, por favor? Yo dije eso, sí, ¿no? Sí, Ya ingeniero. bueno, ya listo. Ya metí la pata, ya bueno. Ahorita se los comparto, ¿eh? Pero solamente por aquí. A ver. Listo. Ya no me piden demasiado también, ¿eh? Mucha información. Como les digo, a veces uno
acumula mucha información y al final no la procesa, no les da tiempo para leerlo. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Recuerden que si bien yo les estoy pasando el Excel, si es que en el examen o en la práctica de la otra semana viniese una pregunta parecida, la pregunta tiene que ser hecha a mano. Alguno de ustedes mira, pero ¿y qué hago con ese gráfico del RAS? No lo voy a poder hacer a mano. Claro que no lo puedes hacer a mano. Solamente ese caso, pues por decirlo, el gráfico, lo trabajas en Word, en Excel, donde tú quieras, haces tu contraste y lo pegas como parte de tu PDF, pero todo lo demás tiene que ser a mano, ¿no? Si tú dices, te dicen calcula RAS, no vas a mostrar tu tablita resumen del Excel. Tienes que escribir las operaciones ahí en tu práctica. En el caso de, por ejemplo, en el caso de aguas subterráneas, cuando mostramos el método de TAIS, ustedes igual, ¿no? Esa comparación, ese montar de gráficos, bueno, eso lo pueden copiar y pegar en su PC, pero el cálculo de la transmisibilidad, el coeficiente de almacenamiento, etcétera, eso ustedes tienen que hacerlo manualmente. Sí, pero en el Excel lo puedo hacer, bueno, lo puedes hacer para verificar que tu resultado esté bien, pero el planteamiento y todo eso tiene que estar, ¿no? Porque ya en una práctica de otro curso, en una pregunta, 2 preguntas, me ponían una tablita de resumen que yo no sabía qué cosa es lo que habían calculado. Y para la mala suerte estaba mal. El resultado no era el que debía salir. Entonces, ahí no hay procedimiento, porque no se muestra nada. O sea, 1 punto por procedimiento, 2 puntos por procedimiento, no, nada, porque ahí no hay nada. Solo hay una tablita con numeritos, ¿no? O sea, yo no sé qué cosa han hecho. Entonces, eso sí tomen en cuenta esa recomendación. Tomen en cuenta esa recomendación. Al final, muchachos, el conocimiento es para compartirlo, no es para retenerlo, para esconderlo, ¿no? Entonces, ustedes lo quieren, se los doy. Ahí está. Aprovechenlo, repasen, practiquen. Si les sirve, bacán. Si no les sirve, también, pues, ¿no? Si por ahí encuentran algo que se puede mejorar, después me dicen, no, eso se puede mejorar y ya lanzamos una versión D, una versión E, una F, o lo que sea. Bueno, vamos a ver ahora sí, a lo que vamos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la descripción de un proyecto hidráulico. Recuerden que cuando nosotros hablamos de proyectos hidráulicos, hablamos de proyectos de abastecimiento de agua para riego, de abastecimiento de agua poblacional, industrial. Podemos hablar de un proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico. O podemos hablar de otros proyectos, ¿no? Que en general pueden ser mucho más pequeños o pueden ser menos importantes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de algún aprovechamiento, de una granja piscícola, eso es algo relativamente pequeño, o sea, no es gran cosa. Inclusive si ustedes viajan a la sierra, a zonas altas, van a encontrarse pues de que hay unas granjas que están al costado de los ríos. Lo único que han hecho es a la orilla del río, le han hecho una entrada, han excavado para que el agua se derive y entre hacia sus pozas donde se encuentran los aleminos y nada más. Después le han hecho también una salida igualita para que el agua regrese hacia el río y ya está, se acabó. Pues son cosas muy, muy pequeñas, que si bien son proyectos de aprovechamiento, pero son tan pequeñas que usualmente no las estudiamos nosotros en estos cursos, ¿no? Son cosas muy pequeñas. Bueno, entonces, más o menos este es el contenido de esta diapositiva. Vamos a hablar de ideas generales acerca de los proyectos hidráulicos, como una introducción. Después vamos a hablar de proyectos de irrigación, de abastecimiento, centrales hidroeléctricas y planteamiento hidráulico de las obras. Esto también en forma general, ¿por qué? Porque no vamos a entrar directamente al diseño de cada uno de estos tipos de proyectos. ¿Por qué? Porque se lo van a tratar en otros cursos. Por ejemplo, proyectos de irrigación. Esto lo van a ver cuando lleven el curso de irrigación. Ahí le van a
enseñar, a dar criterios de cómo dimensionar una boca toma para realizar una captación de agua, cómo dimensionar canales, aunque ya ustedes han visto en Fluidos 2 cómo hacerlo, van a darle un agregado, ¿no? Van a empezar a unir todos esos elementos, un desarenador, un desripeador de repente, ya dependiendo del criterio del profesor. Después cuando entren al curso de abastecimiento de agua alcantarillado, ahí van a también ver proyectos de agua. Igualito, ¿no? Cómo hacer el tendido de redes, análisis de una red, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un curso electivo que se llama Aprovechamientos Hidroeléctricos, en donde ustedes pueden ver algunos criterios acerca de centrales hidroeléctricas, ¿no? Y en general, pues todos esos proyectos tienen un planteamiento hidráulico. Entonces, esta es más o menos la estructura de la diapositiva que vamos a compartir. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de proyectos hidráulicos de inversión en general, estos pueden incluir, como dice esta tabla que estamos mostrando, elementos de regulación o control de exceso de agua, elementos de conservación, nos referimos a la cantidad, o conservación pero relativo a la calidad. Cantidad y calidad son dos cosas distintas pero igualmente importantes. Cuando hablamos de regulación o control del exceso de agua, nosotros hablamos de diferentes obras relacionadas y diferentes posibles proyectos relacionados. Por ejemplo, el control de avenidas. ¿Qué pasa con el control de avenidas? Hay un caso interesante que es el caso del río Ica, en donde tú tenías un río que venía por acá se encontraba la ciudad de Ica, ¿no? Pum, 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 listo, acá está Ica. Creció por acá, también tenías por acá ciudad, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Cuando había época de avenidas, cuando ocurría el Niño, esto se desbordaba así, ¿no? Entonces afectaba a la ciudad. Entonces, ¿qué se hizo? Se propuso un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que plantea el proyecto? Planteaba lo siguiente. Este río, aquí, en esta curva, se le iba a colocar una derivación. Se iba a incluir un rebose, digamos. Un rebose de tal forma que, si el nivel del agua excedía ese nivel establecido, se iba a derivar para acá, donde había unas grandes pampas, y ahí se iba simplemente a dejar que se vierta. Y ese volumen de agua que iba a quedar ahí vertido, por infiltración o por evaporación, iba a perderse, ¿no? Pero ya no se iba a afectar la ciudad. Esto era lo que se conocía como el proyecto Tambo Caracocha. No sé realmente si se llegó a construir o no se llegó a construir, porque este proyecto ya tenía como 15 años, creo. Se hizo un modelo inclusive de este sistema en la UNI. Y el problema es que, como esto demoraba mucho en construirse, ustedes saben que cuando hay proyectos así del Estado demora mucho, ¿no? O sea, el Estado es ineficiente. Cuando el Estado dice, yo lo voy a hacer, ya preocúpate, ya preocúpate. Es una bestialidad, es algo brutal, ¿no? Es como la famosa reconstrucción con cambios, que hasta ahora estamos reconstruyendo nada. ¿Y cuántos años tiene la reconstrucción con cambios? Tiene años, ¿no? Es una cosa muy, muy lenta. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de un proyecto de control de avenidas, el proyecto Tambo Caracocha. Incluía esto, no era lo único. No era lo único. Otro problema que tenía la ciudad de Ica era la ocurrencia de huaicos. En Ica era famosa, es famosa creo hasta ahora, la quebrada Kansas. Era una quebrada inmensa, pero seca todo el año. Pero cuando había época de fuertes lluvias, bajaba por ahí una enorme cantidad de lodo que afectaba a ciertas zonas de la ciudad que estaban colindantes. Entonces, ahí también se desarrolló un proyecto para construir diques de retención de ese material. Pero todos esos son proyectos. Más propiamente, un proyecto hidráulico para el control de avenidas es el que hemos mostrado primero, que corresponde al proyecto Tambo Caracocha. Además tenemos sistemas de regulación para el caso de drenajes de tormentas o chubascos. Esto es más adecuado en zonas de selva, donde hay fuertes tormentas, hay precipitaciones intensas,
Y bueno, cuando caen estas, pues las calles se convierten en ríos. Pero no solamente en zonas de selva, sino también hay zonas de sierra donde las precipitaciones son intensas y se requiere o debería haber un sistema de drenaje para esos casos de tormenta, ¿no? En otros países, por ejemplo en Japón hay un gran problema porque Japón está sometido a lo que allá se llaman los tifones. Y los tifones son grandes tormentas donde cae una tremenda cantidad de agua. Entonces, históricamente en Japón esos tifones siempre han ocurrido periódicamente, es un fenómeno recurrente y genera inundación de toda la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho los japoneses? Bueno, ellos que tienen tantos recursos, ¿no? Supongamos que esta es la ciudad de Tokio. Pam, 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 pim, pum, pam. Listo, ahí está la ciudad de Tokio. Lo que han hecho es, han diseñado en esta ciudad de Tokio un sistema de túneles. Entonces, hay una suerte de grandes orificios a lo largo del río que conducen hacia grandes galerías que pasan debajo de la ciudad. Y esto funciona como un gran sistema de drenaje, ¿no? Un sistema inmenso. Esto lo pueden ustedes buscar en History Channel o incluso lo pueden encontrar en YouTube porque está colgado ahí. Sistemas inmensos de drenaje. Esos son grandes proyectos. En nuestro país no estamos sometidos a tifones, pero hay zonas en las cuales hay precipitaciones intensas y se requieren sistemas de drenaje para el caso de tormentas, ¿no? Bueno, además tenemos otras obras de regulación o de control, son los puentes mismos y las alcantarillas, y las redes de saneamiento, ¿no? Son algunos proyectos característicos. Cuando hablamos de conservación de la cantidad, del volumen de agua nos referimos, tenemos que ver con proyectos de abastecimiento de agua, de riego, de generación de energía y de navegación. ¿Por qué? Porque si hablamos de cantidad y hay una demanda de agua potable, tenemos que asegurar esa cantidad. Igual para el caso de riego, igual para el caso de generación eléctrica. Así, por ejemplo, había un caso muy interesante en el sur del Perú, en la laguna Aricota. Allí hay una central hidroeléctrica. Pero el nivel del agua de la laguna que alimentaba la central iba bajando cada vez de nivel. O sea, por algún motivo natural, no era por sobreexplotación, el nivel de agua de la laguna Aricota se iba reduciendo. Entonces, ¿qué pasó? Esa era la fuente para la central hidroeléctrica. Entonces, la captación de agua se iba cambiando en el tiempo. Se fue bajando para asegurar los niveles de agua. Hasta que esto, como era algo que se iba haciendo crítico, se optó por desarrollar proyectos para asegurar el volumen de agua. En el caso de navegación, igual, ¿no? Ustedes ya han visto cuando en la parte del curso correspondiente a demanda fluvial han empezado a analizar los tamaños de los barcos, etc. Hay niveles de agua que hay que mantener. Quizás en nuestro país no haya grandes sistemas de transporte fluvial, pero en casos como en el Canal de Panamá, que funciona con esclusas, eso es más notorio, ¿no? Hay que garantizar un volumen para que esto pueda funcionar. En el caso del Canal de Panamá, esto se consigue con el sistema de esclusas que ellos tienen. En nuestro caso, en nuestro país, hay uso de los ríos como medio fluvial de transporte, pero no está regulado, ¿no? No está regulado. Simplemente se controlan los niveles para evitar que en épocas de secano, cuando hay poco volumen de agua, las embarcaciones puedan encallar. Solamente eso. No está regulado, no hay forma, o bueno, no se ha hecho hasta el momento. Respecto a la conservación de la calidad, aquí entra a tallar el control de la contaminación. Esto sobre todo relacionado al tratamiento de aguas. Esta información es sacada de un librito muy bonito que muy antiguo también, que ya no, creo que la última versión salió el año 95. Es Recursos Hidráulicos, se llama así. Y es de Linsley. Es un libro muy bonito que de repente ustedes lo encuentran en versión PDF, así que si lo encuentran, denle una miradita. Muy bien, entonces,
Para formular el proyecto, sea cualquiera de estos rubros, sea cualquiera de estos tipos de proyectos, es importante tener en cuenta cuáles son las diferentes estructuras que van a componer, que van a conformar este proyecto, ¿no? Por ejemplo, tú dices, quiero construir una central hidroeléctrica. Ok, pero ¿qué necesitas? ¿Qué elementos necesitas? ¿Qué estructuras necesitas? ¿Y cómo van a estar ubicadas? Porque hay muchos tipos de centrales hidroeléctricas. Entonces tienes que tener ese conocimiento general de todo eso de ahí. Algo más, cuando tú hablas de grandes proyectos que pueden ser muy caros, esos proyectos que son muy caros, usualmente hay que explotarlos al máximo. Entonces, cuando tú vas a construir una presa, lo mejor es que esa presa la uses o la aproveches al máximo. ¿A qué me refiero? Esa presa pues úsala para, no solamente para fines de riego, sino úsala también para abastecimiento poblacional. Y en el transcurso puedes aprovecharla para generar energía eléctrica, bacán, pues. Entonces, hazlo. Entonces, en esos casos, nosotros hablamos de proyectos de uso múltiple. En otros países, lo he visto yo sobre todo mucho en Corea del Sur, pero me parece que también en Japón es algo similar. Los proyectos son aún más ambiciosos. Tú construyes una presa, construyes un dique, y ese dique lo conviertes en un centro turístico recreativo. Por ejemplo, yo estoy seguro que ninguno de ustedes ha ido a la presa Llurasmayo. ¿Dónde está la presa Llurasmayo? Bueno, te vas por la carretera central, pasas Chosica, Matucana, San Mateo y doblas por ahí. Por ahí está, subes un poco hacia la derecha, por ahí está la presa Llurasmayo. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha ido. Y está relativamente cerca a Lima. En otros países, las presas son centros turísticos en el sentido de que la cresta de la presa se ha convertido pues, digamos como en un malecón, donde hay comercio, hay de todo, ¿no? Y todo alrededor, usando la misma agua de dique, almacenada en el embalse, se ha revegetado y se ha convertido en un lugar verde, donde la gente puede ir a distraerse, a caminar, a trotar, etcétera, etcétera. En nuestro caso, usualmente no hacemos eso. Nosotros construimos los diques lo más alto que podemos. Lo más alto que podemos es una zona usualmente inhóspita, muy fría, y ahí quedan. Solamente están ahí. ¿Quiénes? Las personas que hacen el mantenimiento, nada más. Pero eso es finalmente una oportunidad también, ¿no? O sea, estos proyectos múltiples habría que aprovecharlos al máximo. Este es un esquema general de los proyectos que tienen uso extractivo. Tienes un río, una captación. De esa captación, la captación simplemente es la estructura que permite sacar el agua del río. Desde ahí tienes que conducirla hasta un almacenamiento. Entonces tienes elementos de conducción y de almacenamiento. Estos almacenamientos pueden ser reservorios, simplemente, o son reservorios, simplemente. Y después de aquí, del almacenamiento, sale para su utilización, si es para abastecimiento poblacional, obviamente va a una ciudad, a un poblado, y después las aguas servidas retornan al río. Estas aguas servidas tienen que tener una calidad mínima recomendada para fines de vertimiento. Ahora, estos proyectos, por supuesto, tienen diferentes características y corresponden en buena cuenta al tamaño del proyecto. Por ejemplo, si tú vas a hacer una captación pequeña, como le decía, captar agua del río para una piscigranja que está al costadito del río, usualmente le hacen una zanja ahí y le ponen una compuerta chiquita. Listo, esa es tu captación. Pero si tú vas a hacer una captación en un río para abastecer a la ciudad de Lima, eso ya no es una zanja. Entonces la infraestructura, todas las estructuras necesarias para un proyecto hidráulico están relacionadas también con el tamaño del proyecto. Entonces, en base a esto se puede hacer una clasificación de la infraestructura hidráulica.
Para este fin nosotros tomamos como referencia la información de la ANA. La ANA hace una división, hace una clasificación para la infraestructura hidráulica de la siguiente forma. Primero, define lo que ellos llaman el sistema hidráulico mayor. ¿Qué cosa es el sistema hidráulico mayor? Corresponde a la infraestructura hidráulica mayor que, por el tamaño del proyecto, resultan en estructuras más complejas, correspondientes obviamente a proyectos más complejos. Por ejemplo, como habíamos comentado anteriormente, la ciudad de Lima recibe o se abastece básicamente de río Rima, pero el río Rima hace muchos años que fue insuficiente, quedó insuficiente para abastecer a la ciudad. En los años 80 ya no había agua. Entonces, ¿qué se hizo? Trasvases. Trasvases. ¿Cómo trasvasas? ¿Cómo pasas agua de una cuenca a otra cuenca? Si tienes como separación las altas cumbres, tienes cerros que separan una cuenca de la otra. ¿Qué tienes que hacer? Atravesar el cerro. ¿Cómo? Porque el agua no sube. Tienes que hacer probablemente un túnel de trasvase. Entonces, cuando hablamos del sistema hidráulico mayor, nos referimos a esas grandes obras que corresponden a problemas más complejos. Algunas de esas obras son las que indicamos aquí. Por ejemplo, el trasvase. Derivar agua de una cuenca a otra. La regulación. La regulación que implica almacenar y entregar gradualmente el agua. Esto puede implicar la construcción de un dique para garantizar esos niveles. Después tenemos la medición. La medición del flujo de los volúmenes de agua de un río usualmente lo hacemos construyendo una estructura de medición. ¿Cómo ustedes miden agua usualmente en un canal? Ponen un vertedero, una planchita de metal, seguramente habrán visto ustedes en sus laboratorios que, bueno, si bien lo han hecho a distancia, pero seguramente han visto algunos videos. Una planchita de metal que se pone transversal al canal. En un río, si tú pones esa planchita de metal, el arrastre de piedra, de material, etcétera, lo destruye. Entonces ahí se construye otro tipo de vertedero, que es un vertedero de pared gruesa, que es prácticamente un dique. Es prácticamente un dique. Después tenemos las obras de captación. Una obra de captación, como dije, puede ser una zanjita, pero cuando hablamos de un sistema hidráulico mayor, no nos referimos a esto. No nos referimos a una zanjita, nos referimos a una estructura de captación. ¿Qué es una estructura de captación? Acá vamos a ver más o menos, es esto de acá. Algo parecido a esto. Vamos a ver, por acá hay una foto mejor, me parece. No, no está la... No está. Bueno, no hay problema. Una estructura de captación es, por ejemplo, la tarjea. La tarjea, ustedes saben que es la planta de tratamiento de agua para Lima, ¿verdad? Pero la tarjea no es una planta de tratamiento simplemente. Es una bocatoma que cruza transversalmente al río Rima y deriva el agua del río hacia justamente la planta de tratamiento. Entonces, eso es una estructura de captación, es una estructura de derivación. A eso se refiere esta clasificación del ANA. Entonces aquí tenemos la captación y la derivación, y después tenemos los drenajes colectores y principales, que es básicamente para evacuar excedentes de agua, como ya mencionamos anteriormente. Aquí tienen ustedes unas imágenes de lo que es un sistema hidráulico mayor. El sistema hidráulico mayor se puede clasificar en 3 grupos, en clase A, clase B y clase C, también de acuerdo a la ANA. Recuerden que estas clasificaciones son de acuerdo a la ANA y ustedes pueden descargar la información desde este link que tienen aquí. Dentro de la clase A se considera que se tienen obras de regulación o de almacenamiento que son mayores a 180 hectómetros cúbicos. Después en la clase B tienes obras de regulación o almacenamiento que están entre 10 y 180 hectómetros cúbicos. Y finalmente en la clase C tienes trasvases con régimen permanente, sin obras de regulación.
Aquí ya no hay obras de regulación. Esto, como se dan cuenta, son gran infraestructura. Después tenemos lo que se llama el sistema hidráulico menor. Entonces, dentro del sistema hidráulico menor, ¿qué estructuras o qué infraestructuras se suele considerar? Cuando hablamos de captación, estamos hablando de derivar el agua de un curso natural a los sistemas de distribución directamente. Prácticamente es así, ¿no? Cuando hablamos de regulación, almacenar y entregar gradualmente el agua, pero son pequeños reservorios. Ya no es un gran embalse, ¿no? Es algo relativamente pequeño. De distribución igual, ¿no? Trasladar las aguas desde la captación hasta la ubicación de los usuarios. Para la medición estamos hablando de estimar volúmenes a través de redes hidrométricas de captación y distribución de agua. También, ¿no? Dependiendo del tamaño, pues, de la fuente de agua y dónde vas a implementar tu estructura o tu sistema de medición, estas van a cambiar o van a variar de tamaño o van a variar de tipo. Y en lo que corresponde al drenaje secundario, igual, como todo drenaje, la intención es evacuar los excedentes de agua hacia drenes principales. En el caso del sistema hidráulico mayor, cuando hablas, por ejemplo, del drenaje, tienes drenajes colectores y principales. Y un drenaje secundario, si es un ramal más pequeño, es lo que se incluye como sistema hidráulico menor. ¿Ya? Igual, en el caso del sistema hidráulico menor hay una subdivisión entre clase A, B y C. Se considera como clase A obras de derivación en uno o más puntos de la infraestructura mayor o en una fuente natural o de régimen permanente. Entonces ustedes pueden ver aquí, ahí está un río y le han hecho acá una pequeña captación. O sea, hay un dique, una gran bocadoma, no hay, una captación chiquita. O también se considera como sistema hidráulico menor si tienes tu derivación en un canal principal. Entonces tienes acá tu canal principal, le haces una derivación, jalas hacia tu parcela y ya está. Es una obra menor. Dentro de lo que es clase B, se consideran obras de almacenamiento menor a 10 hectómetros cúbicos o de derivación de uno o más puntos de una fuente natural de agua con régimen no permanente, ¿no? Anteriormente, para el régimen mayor, hablábamos de volúmenes mayores. Acá está, ¿no? De 10 hectómetros hacia arriba. Ahora, en el sistema hidráulico menor se habla de volúmenes menores a 10. Y bueno, dentro de la clase C tienes captaciones de agua en fuente natural, río, quebrado, manantial. Estos sí son captaciones todavía más pequeñas que las que tienen acá. Son cosas más chiquititas, como pueden ver acá, ¿no? Esta es una fuente natural, ahí está una captación chiquita que le han hecho. Una zanjita, le ponen su compuerta y ya está tu captación. Y ahí sacas un canalito. Inicialmente esos canales pueden ser de tierra, después con el tiempo lo pueden recubrir o revestir con concreto para reducir la infiltración. Bueno, entonces, eso es, digamos, que es el gran marco que describe todos los posibles proyectos hidráulicos que se pueden desarrollar. Dentro de estos habíamos mencionado que hay proyectos de irrigación, de abastecimiento, de aprovechamiento hidroeléctrico. A ver, ¿qué eres? Todavía tenemos tiempo. Bueno, entonces, este es un esquema general de un proyecto de irrigación. Hay una bocatoma, puede haber una presa de derivación, puede haber, no necesariamente, pero puede haber una bocatoma. Esto va a un almacenamiento, a un tanque de reposo. ¿Para qué? Para que se depositen los sedimentos. Este nombre tanque de reposo, digamos que no es muy usual, más bien solemos usar el término desarenador o desripiador. El desarenador y el desripiador son dos estructuras que tienen dos objetivos distintos, que ustedes lo van a ver con más detalle cuando lleven irrigación. El desripiador sirve para que precipiten las gravas que son arrastradas por el agua. Tú pones aquí, más o menos esto es así, para que tengan una idea. Supongan que este es el lecho de río. Entonces,
Este es el nivel del río normalmente. Y este es el nivel del terreno. Está claro que jamás el agua va a subir hasta acá arriba. Entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Hacemos por aquí un dique. Entonces el agua, para pasar por encima de ese dique, pasa así. Y por aquí le colocamos lateralmente una ventana de captación. Con rejillas para retener los sólidos. Entonces el agua pasa por ahí. El agua pasa por ahí, ¿no? Y sale hacia acá. Pero el agua, en su recorrido natural, arrastra gravas y arrastra arena, o arrastra finos inclusive. Entonces, esa grava, esa arena hay que eliminarla antes de llevar el agua hasta las zonas de cultivo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se colocan aquí estructuras. ¿Qué estructuras? Una son los derripeadores. ¿Con qué objetivo? El derripeador busca que caiga, que precipiten la grava, las partículas más gruesas, las partículas más grandes. Pues el agua sigue su recorrido y hacia aguas abajo tú puedes colocar un desarenador. ¿Qué cosa es un desarenador? Es un canal, por eso también se le llama canal desarenador. Es un canal de pendiente muy baja, prácticamente cero. Es un canal de pendiente muy baja que, al tener una pendiente tan baja y una velocidad tan baja, va a propiciar que precipite la arena y las partículas finas. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua cuando salga de ahí? Bueno, va a estar libre de arenas, por lo menos. Por lo menos va a estar libre de arenas. Entonces, esas estructuras son las que se suelen colocar en un sistema de irrigación. Acá en forma general se está llamando tanque de reposo, pero es básicamente lo que se coloca es esto que estamos mencionando. Entonces, de aquí el agua sale. Fíjense que aquí, este sistema del tanque de reposo incluye el ingreso y la salida. Si esto fuera un desarenador, como les comenté, el agua ingresa. Aquí esto es muy lento. Voy a hacerlo por acá, por este lado, para que vean más o menos cuál es el sistema. La salida sí sería más o menos. Esto entra así. El desarenador es algo así. Más ancho, para que se reduzcan las velocidades, y pendientes muy bajas. Y una vez que ha terminado de recorrer esto, ya el agua sin arena sale acá. ¿Y dónde se queda la arena? Bueno, estas estructuras suelen tener una purga. Esa purga es un canal que está en el fondo de esta estructura, un canal delgado donde se deposita toda la arena. Y esa purga se abre periódicamente para botar el agua nuevamente, ¿a dónde? Al río. Esa purga va al río. Por eso es que en este esquema del tanque de reposo se coloca así. El ingreso del agua, esta es la purga que bota al río, y aquí sale el agua limpia para regresar al sistema. ¿Sí? Entonces el agua ya acá sin materiales gruesos es transportado mediante canales. Puede haber en algún cruce, algún sifón, algún acueducto. Un sifón es, si ustedes tienen esta quebrada, un sifón es una tubería que se utiliza para cruzar esta quebrada. Por ejemplo, algo así. Si la topografía te pone esa quebrada, tienes que cruzarla. Entonces, una opción es usar un sifón. Otra opción es usar un acueducto. ¿Qué cosa es un acueducto? Bueno, un acueducto, en palabras simples, es un puente. Haces un puente y ahí encima pasas un canal. En ese puente no es pase de personas, no es pase de vehículos, simplemente es el pase de un canal. Nada más. Entonces, si tú tienes entonces algún accidente topográfico como este, lo cruzas con un sifón, con un acueducto, ¿dependiendo de qué? Dependiendo del diseñador. ¿Qué es lo que propone el diseñador? ¿Qué es más conveniente? ¿Qué es más barato? ¿Qué es más eficiente? Y eso es criterio del diseñador y él lo define en todo caso. Entonces sigue y ya pues sigue este canal, ya llegó hasta esta zona,
Y desde aquí ya empiezan a haber tomas laterales, ¿no? Este era el canal principal, ya que viene la infraestructura menor. Esta es infraestructura menor. De este canal principal empiezan a salir tomas, ¿no? Empiezan a salir tomas. Como se había mencionado, ¿no? Recuerden aquí, hace un momento lo mostramos. Sistema hidráulico menor. Clase A, obras de derivación en uno o más puntos de la infraestructura mayor. Esta es la infraestructura mayor, el canal principal. Y ahí está. Estas tomas chiquitas de acá, es infraestructura menor. Y esta conducción de acá es también infraestructura menor. ¿Sí? Entonces, bueno, el agua sigue así, se distribuye. Y bueno, dependiendo del caso, dependiendo de la situación, al final de todo su recorrido puede haber un embalse también o una suerte de control o compuerta para evitar que el agua que está circulando por este canal principal se vierta libremente. Y con esto tú controlas el volumen de agua que vas a verter. Esta agua, para este caso, no es agua servida, no es agua contaminada, simplemente es agua que es el excedente del riego a estas zonas de cultivo. Bueno, aquí hay un ejemplo del proyecto de irrigación Olmos, pero yo voy a mostrarles aquí un video chiquitito que dura 2 minutos del proyecto especial Chavimochic, que yo personalmente considero que es uno de los más importantes del país. Vamos a compartir, espero que se pueda escuchar el audio. Voy a ponerlo al máximo. Estoy compartiendo ventana para que, me parece que ahí sí se puede escuchar. Me dicen si se escucha, por favor, voy a activar el video. ¿Se escucha? En la región Sí, La ingeniero, sí se Libertad, escucha. en la Ok. costa norte del Perú, se desarrolla una de las más importantes irrigaciones, conocida con el nombre de Chavimochic, que ha transformado los extensos desiertos de Chao, Virú, Moche, en vastos campos productivos con cultivos de exportación. La irrigación Chavimochic toma las aguas del río Santa y a través de modernas obras hidráulicas incorpora más de 144.000 hectáreas al agro peruano, creando una eficiente cadena productiva agrícola y pecuaria que beneficia el desarrollo de la región y del país. El canal madre, de 270 kilómetros de longitud, además de mejorar el riego de 78.000 hectáreas e incorporar 66.000 hectáreas, tiene un impacto social importante. Genera energía hidroeléctrica en la central de San José, beneficiando a los pueblos de la provincia de Virú y del Santa, de la región Ancash. También procesa 1.250 litros por segundo de agua potable para el consumo del 70% de la población de Trujillo y distritos. El desarrollo económico actual de la ciudad de Trujillo está íntimamente ligado a la primera y la segunda etapa de Chavimochic, porque el desarrollo económico está vinculado a los sueldos y salarios que el proyecto Chavimochic ha generado. Esos sueldos y salarios se reflejan de muchas maneras. La transferencia de tierras al sector privado ha permitido el desarrollo de una agricultura competitiva y una agroindustria de exportación que ha resultado ejemplar en el país y que viene elevando la productividad a cifras sorprendentes. Se tangibiliza principalmente en la generación de empleos de calidad, porque por cada hectárea que se cultiva en el proyecto Chavimochic, estamos asegurando trabajo sostenible a miles de familias a las que estamos insertando en el mercado laboral formal. El impulso que brindan numerosas empresas ha convertido los antiguos arenales en fuentes de productos de calidad, como el espárrago y la palta, considerados productos bandera del país, que se comercializan en los más exigentes mercados internacionales, con mayores demandas, gracias a los tratados de libre comercio que tiene el Perú, con más de 52 países del mundo. Beneficios de Chavimochic en su primera y segunda etapa es que han permitido el desarrollo de, en nuestro caso como Arato Perú,
de 600 hectáreas de palta de variedad HAT para la exportación. Las exportaciones agroindustriales de las empresas instaladas en la zona de Chavimochic a la fecha registran ventas acumuladas por más de 2.800 millones de dólares, cifras sin precedentes en el país que confirma la rentabilidad económica de la irrigación. Este desarrollo productivo ha generado a la fecha más de 50.000 puestos directos y permanentes, que deriva en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y de sus familiares, representando un desarrollo con inclusión social. Ya, bueno. Básicamente en este video, en la parte inicial sobre todo, porque después ya empieza a ser un desagregado, se muestra justamente las obras de captación, la Bocatoma Chavimochic que se encuentra en el Río Santa. Eso es importante reconocer, como decíamos al comienzo, cuál es la infraestructura que está asociada a un proyecto hidráulico. Muchas veces, dependiendo del tamaño del proyecto, esto está asociado para empezar con una bocatoma, una captación. Actualmente nosotros tenemos en Lima, a pesar de todas las obras de trasvase que se hicieron en los años 90, ya empezamos otra vez a tener problemas con el abastecimiento de agua. Entonces hay un proyecto que se encuentra me parece que es en la cuenca Santa Eulalia, para construir una nueva presa para abastecimiento de agua. Entonces ustedes de repente van a tener la suerte de poder participar en ese proyecto, o al menos, bueno, yo no sé si les va a dar el tiempo para que puedan irlo a visitar, porque se supone que ese proyecto iba a empezar hace unos años antes de que empiece la pandemia. Se supone que iba a empezar ya. Pero, bueno, quedó ahí. Esperemos que se concrete. Si se concreta, sería interesante que ustedes puedan hacer visitas a la obra durante el proceso de construcción, para que vean cómo es el proceso de construcción de una presa. Aquí en Lima hay poca posibilidad, pero es la única opción que tenemos. Son muy pocas las opciones, pero bueno. Muy bien, entonces, en este caso, en el proyecto de Chavimochic, según lo que se ve, hay muchos temas asociados. Primero es un proyecto múltiple, que es, como mostraron ahí, abastecimiento de agua poblacional para Trujillo, abastecimiento de agua para riego, generación de energía eléctrica. Es un proyecto enorme, es uno de los más grandes del mundo. Pero la tercera etapa, que es la de mayor incremento de área agrícola, eso todavía está en desarrollo. ¿Por qué se paró? Se paró por, bueno, pues, por el tema de Odebrecht, ¿no? Porque creo que Odebrecht era, si mal no recuerdo, el que lo estaba empezando a hacer, y vino todo el tema de la bajada y todo eso, y se cayó, ¿no? Pero como aquí, usualmente eso ese tipo de situaciones no le afecta a nadie, solamente son aprovechados para fines políticos. Por ahí he escuchado que ya va a retomar Odebrecht sus trabajos ahí, así que, bueno. En fin, mientras haga, ya al final que terminen ese trabajo, ¿no? Ya que se ejecute. Todos los proyectos de irrigación tienen más o menos el mismo esquema. Esta imagen, por ejemplo, corresponde al proyecto de irrigación Olmos. Igual, hay una bocatoma, acá está la bocatoma Miraflores, sale el flujo en dirección por un canal principal. Aquí está la conducción. Hay un túnel de trasvase. Y se llega a un embalse, que es el embalse Palo Verde. Y de ahí se empieza a irrigar toda la zona plana. Toda la zona plana que corresponde al proyecto de irrigación. Ahí hay otro tema a tener en cuenta. Ustedes tengan en cuenta que el desierto es desierto, ¿no? Uno dice, eso es arenal, muchas veces. No hay nada ahí. Sin embargo, la calidad de esa arena, que nosotros llamamos arena, de ese suelo,
en muchas circunstancias es una calidad buena, suficientemente buena como para realizar labores de agricultura, solamente que no tiene agua, y como no tiene agua está seca. Entonces, ese es un punto importante a tomar en cuenta, pero no quiere decir que toda la franja costera sea de buena calidad. Por ejemplo, me acuerdo mucho que el año 99, que yo estuve en Arequipa por el proyecto Majes, había una zona que se llamaba el Pedregal, que era una zona que era abastecida por agua del proyecto Majes, que ahora se llama Majesiguas. ¿Y qué se sembraba en esa zona? Alfalfa. Es una locura hacer un proyecto de irrigación para sembrar alfalfa. Es una locura, pero es que el terreno era malo. ¿No? Entonces, el proyecto por sí mismo, desde el comienzo, ya había previsto que había zonas en las que no había, si bien ibas a tener agua, pero no había buena calidad de suelo. Entonces, en función a ese tipo de suelo que era malo, se había previsto incluir ya ese tipo de cultivos como la alfalfa. Pensando, tomando en cuenta que sembrando alfalfa por una cierta cantidad de años, ese mismo cultivo iba a mejorar la calidad del suelo a mediano plazo. Entonces ahí viene un tema a evaluar. El proyecto justifica su construcción. En el caso de Chavimochi veíamos que se ha impulsado la agroexportación. Perfecto. Y es rentable. ¿Por qué? Porque el agua que está llevando el proyecto a las zonas de irrigación es vendida por el Estado a los parcelarios, a las empresas parcelarias que han adquirido lotes en esos arenales grandes y que desarrollan sus labores de agroexportación de forma privada. ¿Qué pasó? Creo que ha sido a fines de los años 80 o inicios de los 90, cuando ya estaba por culminarse la primera etapa de Chavimochi. Gente de Trujillo, de gente de Cajamarca, bajó hacia la zona para exigir que les den a ellos las tierras. ¿Qué hubiese pasado si les daban todas esas tierras? Probablemente no hubiesen tenido un manejo adecuado. ¿Por qué digo probablemente? Al final uno no tiene la certeza. Porque la mayoría de cooperativas azucareras que han existido aquí en el Perú se fueron todas a la quiebra. ¿Por qué? Porque no hay manejo adecuado. No hay un manejo adecuado. El gran problema de las cooperativas azucareras ha sido de que llegaba una junta directiva y bueno, buscaban enriquecerse, ¿no? Bueno, subrepticiamente. Y no le daban mantenimiento a los equipos y todo eso se deterioraba y todo se cayó. Entonces, cuando no hay un manejo adecuado también, el proyecto simplemente se convierte en un gasto. Ya no es una inversión, sino es un gasto. La inversión se convierte en gasto. Entonces, los proyectos hidráulicos, así como cualquier proyecto, deben buscar invertir y recuperar la inversión en un tiempo determinado. Si tú no recuperas tu inversión, ha sido un gasto. Entonces, por ejemplo, estos grandes proyectos hidráulicos, ¿cómo recupera su inversión el Estado? Uno, por supuesto, ¿no? Vende el agua. Dos, los impuestos generados de la producción para exportación o para consumo interno son otra fuente que va a permitir retribuir al Estado y recuperar su inversión. Si no se hace eso, entonces, bueno, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos son muy ambiciosos, son muy grandes, en muchos casos son necesarios, pero hay que hacerlo siempre con una visión bajo un análisis económico suficiente para prever que se va a recuperar la inversión. Si no se convierten, como dije, en un gasto. Los proyectos de irrigación, además, tienen que tomar en cuenta los sistemas de riego que se van a utilizar. Y esto depende de varias cosas. Uno, depende, por supuesto, del tipo de cultivo. Dos, depende del tipo de suelo. Y del volumen de agua. Tú puedes usar un riego por gravedad usando surcos cuando tú tienes suficiente cantidad de agua. Ahora, cuando tú haces un riego por gravedad usando surcos, tú inundas prácticamente todos los surcos y lo dejas ahí, ¿no?
y el agua sigue corriendo y sigue infiltrando, sigue infiltrando. Bueno, otra forma es hacer un riego por pulsos. ¿Cómo es esto? El riego por pulsos lo que hace es suelta un chorro de agua que inunda esto, y ahí se para. El agua poco a poco circula, infiltra un poco, y de ahí otra vez suelta un pulso de agua. De tal manera que tú reduces los volúmenes de agua que estás usando para fines de riego. Pero igual es una forma de riego por gravedad. ¿Sí? Es una forma de riego por gravedad. Puedes usar sistemas como este, usando mangas o tuberías flexibles, que tienen un orificio, tienen un punto de descarga que permite alimentar esos surcos. Son variaciones. Después tienes métodos de riego presurizados. Aquí tienes los riegos por aspersión, por microaspersión, por nebulizadores. Todos lo que hacen es básicamente lo mismo, ¿no? Un sistema que lo que hace es regar el agua, no como un chorro continuo, sino dispersando el agua, como si fuera una lluvia. Este sistema de riego es más eficiente que el anterior, como ustedes ya lo han visto al hablar de demanda de riego. Y dependiendo de las características del terreno, pueden usarse grandes sistemas de riego, como este que es móvil, en donde se coloca una armatoste enorme, con aspersores que se pueden ir desplazando, para poder regar esas grandes zonas planas. O fijo, se puede usar un sistema de aspersores fijo, en donde para un área relativamente pequeña no es necesario tener toda esta infraestructura acá, ¿no? Entonces simplemente se coloca plantados a una distancia adecuada. Cada aspersor tiene un radio de acción que uno lo puede calibrar o lo puede comprar dependiendo de lo que quiera, del área que quiera regar, y listo. En la UNI nosotros tenemos un sistema de riego por aspersión experimental que usábamos justamente para el curso, no, era para irrigación, pero como se construyó el nuevo edificio donde está la nueva biblioteca de civiles, ya no hay dónde instalarlo, porque antes lo instalábamos ahí. Ahí había un jardín, ahí lo instalábamos y ahí veíamos el funcionamiento del sistema de riego, ¿no? Bueno. También dentro de lo que son los métodos de riego presurizados tenemos el método de riego por goteo. El método de riego por goteo. Uy, ya son las 10. Vaya. Bueno, muchachos, tengo otra clase, nos vamos a quedar ahí. Yo le informo a la doctora Nancy dónde hemos llegado, y de ahí hacia adelante ya continuará seguramente el día martes. ¿Ya? Bueno, gracias por su presencia. Nos vemos la otra semana. Recuerden que el próximo martes es la práctica calificada. El próximo miércoles, perdón. Listo, que tengan buen día. Gracias, ingeniero. Hasta luego.